Hola, bienvenidos. Agradezco a todos que hoy se estén conectando con nosotros y ya vamos a dar comienzo. Hoy estamos presentando el webinar La RCE es un buen negocio para tu empresa. En esta capacitación tenemos como especialista de World Cup a Walter Daniel Javier, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Él nos explicará cómo, a través de la responsabilidad social empresaria, las organizaciones se hacen partícipes del desarrollo sostenible. O sea que en este webinar vamos a descubrir por qué, gracias a la RCE, podemos aumentar el valor de nuestras empresas, también qué son los intangibles y por qué es tan importante la comunicación. Así que antes de comenzar, primero quiero dar bienvenida especialmente a quienes son hoy nuevos dentro de Connect Americas, que son nuevos dentro de nuestra serie de webinars. Les agradezco por haberse hecho miembro de esta comunidad. Les quiero contar que Connect Americas es una plataforma para hacer negocios online totalmente gratuita que permite, digamos, hacer distintas actividades dentro de la plataforma y fue creada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo para tratar de ayudar a las pymes de la región a formalizarse, a exportar, a generar nuevos conocimientos, y es por eso que a través de estos webinars brindamos capacitación y no olviden también que tenemos una academia gratuita dentro de Connect Americas donde podrán acceder a cursos distintas temáticas disponibles, los van a poder descubrir dentro de Connect Americas ahora que son usuarios de la plataforma. Y les quiero recordar que esta plataforma, como les decía, que es online y gratuita, la tenemos con el apoyo de grandes empresas como Google, Visa, DHL, Alibaba, y recientemente se han incorporado Facebook y también Mastercard. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Aquí les estoy mostrando en pantalla en la home de nuestra academia, donde luego de este webinar que lo estamos grabando, lo vamos a poder colgar allí, vamos a poder tener el video siempre presente y lo van a poder repasar o volver a ver si es que llegan un poquito tarde o tal vez no pueden quedarse hasta el final. Así que no se preocupen que estamos grabando este webinar y que luego lo van a tener disponible en la Academia Connect Americas. No se olviden también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ahí se van a enterar de todas las novedades y notificaciones sobre eventos, sobre nuevos webinars que hacemos en la plataforma. Siempre estamos con distintas temáticas que pueden ser sobre finanzas, responsabilidad social, logística, alimentos, y tenemos importantes eventos a lo largo del año, así que estén conectados y al tanto de lo que estamos haciendo. Así que antes de darle la palabra a Daniel, quisiera presentarlo. Daniel es ingeniero agrónomo, especialista en calidad y auditor ISO desde 1995 y trabaja en gestión de calidad desde hace muchos años antes como auditor de sistemas de gestión. Es además director en temas de responsabilidad social corporativa en World Cup, que es la Confederación Mundial de Negocios y es la entidad que hoy nos está acompañando, así que muchísimas gracias por brindar este espacio a los usuarios de Connect Americas. Y bueno, Daniel tiene más de una década de experiencia también en sostenibilidad, en liderazgo de empresas, en fortalecer estrategias ambientales, sociales y de gobierno, líder en la creación de la norma certificable de RCE World Cup. Seguramente él nos va a explicar sobre esto más adelante, y responsable de iniciativas y proyectos relacionados con alianzas institucionales, siempre dentro de World Cup también. Así que Daniel, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra, quiero recordarles entonces que el webinar lo tenemos en grabación y que ahí sobre la derecha tienen un panel de preguntas y respuestas, acá lo pueden ver. Es un box donde podrán dejar ahí sus inquietudes. Yo me voy a encargar de recolectarlas y al final de la presentación de Daniel voy a leer las preguntas de ustedes, así que si a lo largo de su presentación tienen inquietudes, por favor escríbanlas ahí en el box de preguntas y respuestas. Así que bueno, directamente paso la palabra entonces a Daniel. Gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y al final de la presentación, que estimamos en unos 40 minutos, hacemos las preguntas que tengamos para nuestro panelista de hoy. Gracias. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias Ximena, bienvenidos a todos. Aquí estoy poniendo mi presentación, ya tenía preparado también una breve presentación mía.
Les doy la bienvenida y les agradezco entonces por acompañarnos en este webinar, donde en sí un poco lo que trato es de resumir unas cuantas experiencias en conferencias anteriores, donde de alguna manera una de las grandes preguntas que se hacían las empresas siempre era ¿cómo agrega valor esto a mi empresa? ¿Por qué esto de la responsabilidad social empresarial me va a significar gastos para mí y nada más? Y bueno, un poco la dificultad siempre de tratar de explicar ¿dónde estaba ese valor que la responsabilidad social empresarial puede significar? Y vamos a comenzar de pronto rápidamente con una breve definición de lo que se entiende por responsabilidad social empresarial, que es una integración de la empresa de temas como sociales, medioambientales, además de los comerciales, ¿verdad? A través de la responsabilidad social empresarial, las organizaciones, aquí tenemos esta, digamos, definición, se hacen partícipes del desarrollo sostenible, integrando voluntariamente, y aquí quiero llamar la atención sobre estas dos palabras, integración y voluntaria, ¿verdad? Integrando voluntariamente los aspectos sociales y medioambientales en su estrategia empresarial. Lo del desarrollo sostenible y hacerse partícipe significa que la responsabilidad social empresarial es algo que trasciende la empresa. La responsabilidad va más allá de los límites de la empresa. Y una empresa que es socialmente responsable de alguna manera es parte de algo mucho más grande que en cierta forma podemos ver en lo que es el Pacto Global de Naciones Unidas y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a mencionar en algún momento más adelante. De todas maneras, para terminar lo que es esta definición, es integrar voluntariamente, lo que quiere decir que es algo que es parte de la gestión de la empresa y que es voluntario porque va más allá de lo que la ley le exige a la empresa, aspectos sociales y medioambientales en su estrategia empresarial, ¿verdad? ¿Y esto a qué atiende? A reconciliar intereses y necesidades de las distintas partes relacionadas de manera satisfactoria. Cuando hablamos de las distintas partes en esta frase nos referimos a los grupos de interés o a los stakeholders, ¿verdad? Como no podemos satisfacer obviamente a todos, tiene que ser de una manera satisfactoria o cuanto menos aceptable para todas ellas. Y uno de los mensajes que yo quiero transmitir en este webinar es que la responsabilidad social empresarial es negocio para la empresa. El concepto clave es que la empresa debe hacer lo que es la razón de ser, crear valor, generar riqueza, ¿verdad? Pero con la responsabilidad por el impacto que las actividades de la empresa tengan. Siempre, cada acción que tenemos como personas, cada acción que tenemos como empresas también, tiene un impacto. Y lo que se trata, el objetivo final, es que este impacto sea positivo para la sociedad y para el ambiente. Un ejemplo de no hacer las cosas responsablemente es lamentablemente algo que estamos acostumbrados a ver. Cuando una empresa contamina para producir, por ejemplo, sus productos, ¿verdad? Cuando está contaminando, si no tiene la responsabilidad de alguna manera de mitigar, de compensar ese impacto, lo que está haciendo es tercerizar el costo ambiental que está teniendo esa producción. Tercerizar, ¿qué quiere decir en este caso? Quiere decir que lo vamos a pagar entre todos. La empresa no se hace cargo, simplemente está contaminando porque le resulta beneficioso para sus actividades. Pero en sí, lo que está haciendo es tener un impacto que es negativo para el ambiente y que también es negativo, en definitiva, para la sociedad. Y que ese costo que pagamos todos, de alguna manera, también esa empresa lo termina pagando. Otra cosa que quiero mencionar brevemente hacia el pasar, la responsabilidad es diferente de la filantropía. La responsabilidad se enfoca más en ganar, la filantropía lo que hace es más enfocado en donaciones. Es algo importante, es algo necesario y es algo muy bueno, pero son cosas distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, quiere decir que es algo de la empresa. Si los directivos de la empresa donan o si la empresa dona, en realidad no está integrado en la gestión de la empresa, no es algo que consideremos de la empresa. Por eso, para que sea responsabilidad social empresarial, tenemos que hablar que es algo que está en la estrategia, que está integrado en la gestión de la empresa. Y ahora que ya definimos así muy breve, muy rápidamente lo que es la responsabilidad social empresarial, supongo que algunos de ustedes ya en realidad manejan los conceptos de la responsabilidad social empresarial, y si no, al final vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas. Vamos a pasar entonces a esta pregunta que siempre los empresarios hacen. Bueno, al final, está bien, como empresario, soy un ciudadano responsable, quiero que el mundo mejore, quiero dejar un mundo mejor para mis hijos, quiero hacer las cosas bien, tengo mis valores, ¿no? Pero mi lógica empresarial me dice que también a mí me tienen que hablar en dinero, me tienen que hablar en resultados. ¿Y qué le da valor a su empresa? ¿Verdad? Porque
eso viene a ser bien importante, definir entonces, bueno, es decir, generalmente, y lo que se entendía siempre es que el reporte, digamos, financiero, el balance al final me decía, bueno, estos son los beneficios que he tenido mi empresa, y había una serie de indicadores que permitían que hiciera el análisis. Es difícil transmitirle a una empresa exactamente qué es lo que le da el valor, pero sí podemos ver este ejemplo de las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? ¿Por qué las empresas que cotizan en bolsa son un interesante ejemplo? Porque día a día estas empresas están dando un examen con respecto a la percepción que el mercado, que los inversores, que el público tienen de ellas. Y eso se refleja en el valor de las acciones. O sea que todos los días el valor de esa acción se mueve hacia arriba o hacia abajo y depende, en muchos de los casos, como lo hemos visto en muchos ejemplos, en muchas ocasiones o incluso hasta en películas, vemos que a veces ese valor se basa en rumores o en temas que a uno le cuesta, le parece mentira tener que dependa de eso el valor de la acción, ¿verdad? Hoy en día, digamos que el valor para los inversores de una empresa, no, cuando un inversor decide que va a invertir su dinero en una empresa, no solo le alcanza el reporte financiero que tradicionalmente se hacía, porque eso lo que refleja exactamente es cómo se comportó la empresa hacia el pasado. Y al inversor lo que le preocupa hoy en día es cómo se va a comportar la empresa dentro de unos años. Es decir, lo que le importa al inversor es la capacidad de esa empresa de seguir generando ganancias dentro de 5, de 10 y de 15 años. Entonces necesita más información que solo cómo fue su comportamiento pasado, ¿verdad? Y eso han venido descubriendo quienes están en este tema, y los inversores en particular, que requiere que reciban información de temas relacionados con la responsabilidad social empresarial, con la sostenibilidad. En Estados Unidos, el Security and Stock Exchange, que es la entidad, Security Exchange Commission, que es la entidad que regula justamente los temas de bolsa, está actualmente, digamos, dándole mucha importancia a este tema. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que dar información de temas de sostenibilidad y de la evaluación del comportamiento futuro de la empresa, e incluso han aumentado la responsabilidad para los directores y aquellas personas que firman esos informes, de manera que no sean informes que simplemente hablen sin reflejar la realidad, sino que tienen que ser informes claros, que evalúan lo que piensan que la empresa los desafíos incluso que pueden ser positivos o negativos que la empresa va a asumir en el futuro. Esto es lo que ayuda a los inversores a controlar riesgos y a evaluar la sostenibilidad de esa empresa también. Como decíamos entonces, la cotización en bolsa refleja el valor de la empresa. Y ese valor es la suma de un capital material e inmaterial, ¿verdad? El material, sería importante definir qué es el valor material e inmaterial. El material es todo aquello que podemos tocar, que podemos de alguna manera ver fácilmente, es decir, un edificio. Bueno, ¿cuánto vale este edificio? Eso es parte del valor que esta empresa tiene. Pero después hay otros valores que son inmateriales, que no los podemos tocar, que pueden considerarse intangibles. ¿Cómo evolucionó esta relación entre esta suma de estos dos temas importantes que hacen el valor de la acción? En 1975, las empresas que cotizaban en bolsa, el 17% de ese valor se debía a resultados inmateriales. Y el 83% estaba reflejando valores inmateriales o intangibles de la empresa. Pero esto ha cambiado de una manera tan remarcable en el tiempo que ya en 2010 el 80% del valor de la acción se debe a valores intangibles y solo un 20% se debía a intangibles. Y eso ha continuado evolucionando en estos últimos años. ¿Y qué son estos bienes intangibles que representan el 80% de pronto en promedio, ¿no?, del valor de una empresa que cotiza en bolsa? Son activos no materiales que son controlados por la empresa para lograr beneficio, ¿verdad? El valor de los activos intangibles, entonces, va a estar relacionado con su aptitud para generar ingresos. O sea, por más que sean intangibles, tienen una aptitud para que nos estén generando a nuestra empresa beneficios, ingresos, ya sea por la explotación o ya sea por su venta. Una particularidad de los activos intangibles es que no están en las hojas de balance, como lo son los activos, como el efectivo, los inventarios del equipo. Los activos intangibles carecen de propiedades físicas y no hay normas legales que les limiten, que limiten las utilidades percibidas. ¿Esto qué quiere decir? Que no pagan impuestos los activos intangibles. O sea que yo tengo la posibilidad de trabajar sobre algo que en una empresa que cotiza en bolsa representa el 80%, que puede ser importante considerar que eso en mi empresa podría pasar
no sé si en un porcentaje tan alto, pero no me digan que no vale la pena de pronto prestarle atención y decir, bueno, esto es algo que realmente le tengo que prestar atención. Y no pago por aumentar ese valor de mi empresa. Primero, no tengo que gastar en comprar. Si tengo que comprar un edificio, un camión, una maquinaria, estoy invirtiendo un dinero, me cuesta dinero. En cambio, yo puedo trabajar en algo que no me cuesta dinero y que además no paga impuestos. Y sin embargo puede tener esa capacidad de aumentar el valor de mi empresa. ¿Y cuáles son estos bienes intangibles y materiales? Vamos a ver ejemplos. Tenemos patentes, copyright, trademarks, trade secrets, know-how, que es el saber cómo hacerlo, que la experiencia y la experticia le van dando a mi empresa, las marcas, ¿no? Y el goodwill. Y el goodwill abarca muchas cosas. Vendría a ser, ¿no? Como la traducción sería algo así como buena voluntad. Es decir, cuando yo vendo una empresa que tiene un valor, digamos, y en definitiva la gente o el comprador está dispuesto a pagar algo más de ese valor que yo, o que puede de alguna manera ser claro, ¿no? Es decir, están dispuestos a pagar más aún. ¿Por qué están dispuestos a pagar más? Por ese goodwill. Es por una percepción que tiene ese comprador, que le agrega a esa empresa un valor que depende de otras condiciones como que no son lo material o el comportamiento pasado, sino como cosas que son la sólida base de clientes, las buenas relaciones con los clientes, los empleados, y cualquier patente o tecnología propietaria que la empresa controla, ¿verdad? Y que le permite entonces lograr. Por ejemplo, vamos a verlo de una manera. Imagínense un hotel que hace unos años que está en el mercado, al igual que otros, que está compitiendo en un sector balneario donde hay muchos establecimientos turísticos. Pero en este hotel, lo que tenemos es que el personal especialmente ha sido motivado, formado, capacitado para que tenga una relación especial con los huéspedes. Y además se trabaja para retener ese personal, de manera que las mismas personas están trabajando hace años en la empresa. Y cuando llega un huésped, lo conocen, saben sus gustos, le reconocen y le saludan por su nombre. Y eso hace que en algunos lugares lleve a que haya una repetición por parte de los usuarios de este hotel. Y además también, obviamente, esa recomendación, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿no? Por hablar de algunos lugares, en España hay lugares que tienen un 60 o 70% de repetición con los visitantes, ¿no? Y de hoteles que manejan esos porcentajes. Ahí tenemos un ejemplo posible. La responsabilidad social construye su reputación para ser elegido por sus grupos de interés. ¿Por qué vuelvo a la responsabilidad social empresarial y que tenía que ver con los intangibles? Porque la responsabilidad social empresarial es, digamos, en su concepto, un sistema de gestión que justamente trabaja sobre los intangibles, que se basa en el conocimiento de las expectativas y de los intereses de los grupos de interés, que se basa en la comunicación, en el diálogo, en el conocimiento, ¿verdad? Es la comunicación, como dice en el slide, de la comunicación y del diálogo. Y eso construye la reputación para ser elegido. Aquí hablamos de la elección. ¿Qué significa la elección? La elección del consumidor, ¿verdad? Y así como para dejar a la pasada, los consumidores tenemos una gran responsabilidad en este tema de la responsabilidad social empresarial. Porque generalmente criticamos mucho a las empresas que hacen esto o aquello, y nosotros a veces tenemos en nuestra forma de actuar actitudes similares a las que estamos criticando. Y por otra parte, si no usamos este poder que tenemos como consumidores para premiar o castigar con nuestra elección a quien hace las cosas bien o a quien hace las cosas mal, entonces no estamos de alguna manera ejerciendo también esa presión y no estamos dándole el beneficio a aquellas empresas que de alguna manera tratan de hacer las cosas de una manera responsable y bien en un mercado que no siempre se comporta correctamente o lealmente. Vamos a continuar con nuestra próxima diapositiva. Ahí está. Y como decíamos, la importancia del valor de comunicar, de contar la historia, ¿verdad? Es decir, el tema de la historia para nosotros seres humanos es algo que ya que tiene una especie de carácter atávico, ¿no? Es decir, está en la naturaleza humana, viene ya desde la época de las cavernas, donde nos reuníamos alrededor del fuego y alguien contaba una historia. Y una buena historia nos atrapa. Y hoy en día los especialistas en relaciones públicas, los especialistas en marketing, saben que es importante contar la historia. ¿Por qué contar la historia de la empresa es importante? Primero porque estamos transmitiendo justamente las cosas que nuestra empresa hace. Entonces imaginen que nosotros estamos haciendo las cosas muy bien.
y estamos muy preocupados de mitigar nuestro impacto ambiental, y estamos muy preocupados de mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la empresa, y estamos preocupados de ver el impacto social en la comunidad donde nuestra empresa tiene su accionar, ¿verdad? Y estamos conscientes de necesidades que hay en nuestro entorno inmediato y tratamos de alguna manera de hacer nuestro aporte como ciudadanos, como empresa responsable, tratamos de hacer nuestro aporte fomentando el voluntariado al interior de nuestra organización y teniendo... Si no comunicamos todo eso y nadie se entera, no obtenemos los beneficios de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Contar la historia lo que hace es atrapar la atención de la persona, de alguna manera, ¿verdad? Y generar conexiones humanas, es transmitirle a la otra persona algo que le crea un vínculo con nuestra empresa, es algo que la otra persona encuentra interesante e incluso va a querer tal vez comunicarle a otras personas y decir, mira la historia increíble que tiene esta empresa. Y lo podemos pensar para empresas grandes o para empresas chicas. Por ejemplo, hay un perfumista argentino que se llama Juan Bedel, que es responsable de una marca muy exitosa que fue Guía 1833. ¿No? Es decir, primero, a la pasada, les cuento que ha encontrado una oportunidad de negocio, digamos, en el tema de usar fragancias de la naturaleza, que no son sintéticas, ¿verdad? Mucha investigación y desarrollo, pero además tiene muy claro el tema de la importancia de la historia, la importancia de lo que hay detrás de una marca. Y lo que él dice de sus propias fragancias es que no es tan importante los ingredientes, no es tan importante el perfume en sí. Palabras textuales son, lo que excita a la gente no son los ingredientes, sino la historia detrás, ¿verdad? Una buena historia es lo que cambia absolutamente esa relación y genera las conexiones humanas. Y las empresas se están dando cuenta, de alguna manera, que ya no venden productos, que ya no venden servicios. Lo que venden son experiencias, lo que venden son emociones, lo que venden son lujo, es decir, lo que se está vendiendo no es exactamente lo que antes pensábamos. Un hotel ya no vende una habitación, ya no suministra un alojamiento. Lo que el hotel está hoy día dando es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con las emociones y lo importante de comunicar, lo importante de contar exactamente la historia. ¿Cómo ven las grandes empresas? Antes de eso, otro ejemplito, porque le dije de dar un ejemplo de pronto de una empresa más grande y tal vez una empresa, a veces siempre, digamos, la pregunta es, bueno, pero mi empresa es pequeña, ¿cómo puedo hacer para aprovechar de alguna manera estos temas, ¿no? Es decir, y les comento, por ejemplo, un restaurante, también un ejemplo de Buenos Aires. Yo soy uruguayo, pero justo coincidentemente aquí tengo dos buenos ejemplos de Argentina. Es un restaurante que se llama Fettuccine Mario, un restaurante italiano, ¿verdad? Y la historia que cuentan tiene que ver con los fundadores, que es algo que en general es muy atractivo. La historia del fundador del restaurante. ¿Y cómo lo comunican a sus clientes? Bueno, cada cliente que llega en el reverso del menú tiene una foto del fundador y tiene la historia con las anécdotas de cómo fue que ese restaurante se creó. ¿Y qué es lo que genera eso? Y genera esas emociones que hacen que después uno allí sienta esa comodidad, esa familiaridad, que lo hacen que vuelva, que lo hacen que dé opiniones favorables e invite a otras personas a que vayan a conocer ese restaurante, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo de una empresa bien pequeña y que de alguna manera utiliza esta forma de comunicación y cuenta su historia de una manera positiva que atrapa a sus clientes. ¿Cómo contribuye la sostenibilidad a los negocios? El 76% del CEO consideran que contribuye positivamente a largo plazo. Esto es un estudio, que allí están, la cita. Y el 80% de los CEO creen que su empresa se acerca a la sostenibilidad como una ruta hacia la ventaja competitiva. Estamos hablando justamente de alguna manera entonces que el 80% de los CEO de las empresas que tienen mejores recursos humanos, intelectuales, económicos en el mundo piensan que como una ventaja competitiva están desarrollando la sostenibilidad. Eso quiere decir que es importante para un número altísimo de empresas, que porque esto ha ido aumentando desde el 2013, pero es algo que tiene una tendencia al crecimiento. ¿Y por qué es importante la ventaja competitiva? Es lo que hace que mi empresa se diferencie de las demás. Y estamos viviendo un momento en donde la competencia ya es algo que no es que la vayamos a buscar, la competencia nos viene a buscar a nosotros, ¿verdad? Es decir, la globalización, Internet, es decir, como uruguayo, por ejemplo, yo puedo comprar al año
4 veces del exterior sin pagar impuestos por un monto máximo de $200, ¿verdad? Esto significa que hay una gran cantidad de productos que yo estoy comprando, y yo estoy usando, digamos, esta posibilidad justamente, y lo estoy comprando a empresas que están en otros países. O sea, están viniendo a competir en mi país directamente. Hoy en día vivimos en un mundo que está cambiando de una manera muy dinámica y que justamente lo que nos obliga es estar atentos a esta globalización y a estas nuevas tecnologías y al valor de la innovación y al valor de ser proactivos y tratar de encontrar las oportunidades, ya que las dificultades de alguna manera también se nos están viniendo. Sin embargo, y esto es un dato así que pongo por la importancia nuevamente de resaltar lo que es la importancia de la comunicación, ¿no? Es decir, 14% de los inversores creen que las empresas en las que invierten son socialmente responsables, solo un 14%, ¿verdad? O sea que hay una gran cantidad de inversores que piensan que sus empresas no lo son. Y esta desconexión no significa a veces que esas empresas no lo sean, sino la dificultad que tiene contar eficazmente la historia de sostenibilidad. Y por eso es lo que hablamos de la gran importancia que tiene el tema de la comunicación. Contar una historia es comunicar adecuadamente a sus grupos de interés. ¿Para qué? Para construir valor para la empresa. Y los grupos de interés no aceptan los autoelogios de una empresa, por eso hay que tener mucha atención a justamente tratar de hacer un lavado de cara y decir, esto es muy interesante, yo me voy a presentar, voy a inventar una historia, voy a decir que mi empresa es muy sostenible y no contamina, y hacer todo lo contrario, ¿no? Es decir, la comunicación hoy en día debe ser respaldada con números y con hechos. ¿Y esto por qué? Bueno, ahí abajo un comentario, ¿no? Es decir, que si bien los grupos de interés tienen una desconfianza por las empresas y por los empresarios, que comenzó en 1929, esto se justifica con escándalos como los de Enron y Volkswagen y Petrobras hace poco, ¿verdad? Es decir, los de Petrobras y Volkswagen, empresas que se presentaban como muy socialmente responsables, eran auspiciantes de encuentros de responsabilidad social empresarial a nivel global, del pacto global, etcétera, y en un momento saltaron unos escándalos que no solo afectaron, digamos, a estas empresas en sí, sino que además son empresas que son emblemáticas en sus países. Por ejemplo, en el caso de Petrobras, paralizó al país, ¿verdad? Así que, de cierta forma, esta desconfianza tiene su desconocimiento. ¿Y por qué la comunicación debe ser respaldada? ¿Por qué no puedo tratar de engañar entonces fácilmente a la gente? Puedo tratar de hacerlo, sí, pero hoy en día lo que está pasando es que tenemos Internet, tenemos información en tiempo real, los consumidores tienen la capacidad, o sea, yo tengo un problema con una empresa y puedo publicar un video, puedo publicar una foto, puedo publicar algo, puede hacerse viral y en contados, en horas, eso puede haber millones de personas que lo estén viendo y que de alguna manera le ocasiona a la empresa, y hay muchas empresas que tienen muy buenos ejemplos en este tema. No quiero aburrir con ejemplos o abundar, pero hay muchos ejemplos de cómo hoy en día la tecnología y nos está, digamos, de alguna manera exponiendo, y cómo también hay cada vez más regulaciones que hacen que las empresas tengan el control mucho más cercano y de alguna manera, como les decía, está no solo, digamos, pidiéndole a las empresas que sean transparentes, las está obligando a esta transparencia, porque después lo que no, digamos, cuando hay un problema va a costar muy caro. La manera entonces, la mejor manera, es transmitir esa imagen de la empresa con obras y con hechos, así los demás hablarán bien de la empresa. ¿Cuáles serán las herramientas para comunicar? Bueno, habrá muchas, y esas dependerán también en cada caso de cada empresa. Como decía, por ejemplo, en el restaurante era una muy buena herramienta, con lo cual llegaba directamente a cada uno de sus consumidores. Uno de los temas entonces justamente de contarle a la gente qué es lo que la empresa hace, es que puede haber un poco de desconfianza, como decíamos, por parte de la gente hacia las empresas. ¿Qué es lo que ha ayudado mucho a generar confianza? Las normas, las certificaciones. Hizo, por ejemplo, su gran éxito es porque ha contribuido a generar una cadena de confianza que facilita en especial mucho cuando se negocia a nivel internacional, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tienen estas normas y estas certificaciones? Y bueno, que para lograrlas, las certificaciones hay que pasar por auditorías, y además
hay una empresa, que es ese tercero, que de alguna manera se está jugando su prestigio al respaldar de alguna manera que esta empresa dice algo que hace, o sea, la empresa está haciendo lo que dice, ¿verdad? O sea, y eso lo están respaldando de alguna manera. Las normas lo que tienen es una serie de requisitos, de criterios, que si uno los cumple, entonces recibe ese certificado, lo que quiere decir que una persona, digamos, puede ir directamente a la norma y ver cuáles son esos requisitos que la empresa debió haber cumplido para obtener el certificado. El reporte de sostenibilidad, ahí hablábamos, tenemos por ejemplo GRI, que es la Global Reporting Initiative, y es, digamos, una de las más grandes iniciativas en cuanto a reportar. El reporte de sostenibilidad es una muy buena herramienta donde la empresa cuenta, digamos, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, de qué manera piensa lograrlo, cuáles son las acciones que están llevando adelante, y eso está disponible, digamos, para todos sus stakeholders. Pero aún así, estos mismos reportes de sostenibilidad que se presentan ante la Global Reporting Initiative son más creíbles cuando están respaldados por terceros que le agregan a esos reportes esa certificación. Como decíamos aquí, son una excelente herramienta, transmiten la filosofía, el compromiso y las obras de la empresa. Si está avalado por terceros de prestigio, mejor aún. Otro camino también son los certificados, que de a poco han ido creciendo, son impulsados por la demanda del mercado y están haciéndose disponibles para las empresas. Aquí parece un poquito de propaganda, pero si tengo que poner un ejemplo de una norma y una certificación, obviamente voy a poner en la que yo tengo, digamos, parte. Las certificaciones como la de Work of CSR se apoyan en auditorías y ayudan además a la empresa también a gestionarse en una forma de responsable y sostenible, o sea, a implantar un sistema de gestión que contemple la responsabilidad social empresarial. El riesgo aquí, repitiendo, es decir, si la empresa quiere hacer un lavado de cara o un ejercicio de marketing sin una estrategia comprometida, apoyada en valores e integrada a la gestión, el riesgo es grande. A corto plazo puede parecer que está funcionando, pero la mentira tiene patas cortas y el error puede llegar a tener consecuencias que tengan que ver hasta con la viabilidad. Y acá hay otra buena noticia, digamos, con respecto a lo que la responsabilidad social empresarial le aporta a la empresa. No solo los intangibles, que ya vimos que tienen esa gran importancia en la empresa, son afectados y en especial por la responsabilidad social empresarial, sino que, y esto es, digamos, el resultado de la experiencia y de los estudios de Bob Willard, que es un gurú de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Son cientos de empresas que analizaron en décadas, donde fueron tomando promedios, y aquí, digamos, descubrieron otros 7 beneficios que la responsabilidad social empresarial de alguna manera le permite a las empresas acceder. 2% más de productividad, 9% más de ingresos, 75% de ahorro en consumo de energía, 20% menos desechos, 25% de menos devoluciones y defectos, disminución de riesgos, un 10% menos de insumos. Estos son resultados concretos y claros que han visto en los beneficios que tiene cuando la empresa empieza a gestionarse y en todos sus procesos, lo que hace es tener, digamos, los puntos, los conceptos de la responsabilidad considerados. Y esto nos lleva a ver cómo funciona para las grandes y las pequeñas empresas, que también Bob Willard, en base al tipo de empresas que se fueron analizando en estos años, llegó a que, basados en determinados promedios, las pequeñas y medianas empresas pueden aumentar un 50 y 51% su rendimiento en 3 a 5 años. Y las grandes empresas aún más, con mejores resultados hasta en un 81%. Estos son obviamente promedios y después cada empresa en sí mismo es un mundo. Así que ser una empresa socialmente responsable es rentable, es sostenibilidad para su empresa y oportunidades de negocio. Y la pregunta hoy en día ya para las empresas no es qué costo tiene ser socialmente responsable, es decir, qué me va a costar, sino qué costo tiene no serlo. Y eso es una de las importantes preguntas que me gustaría que después entonces se planteen, ¿verdad? Ya vamos entonces llegando al final de la presentación y quiero de alguna manera dejar claro un resumen, un poco los 3 mensajes que quería yo transmitir en este día. Uno es que la responsabilidad social empresarial es negocio. Y para una empresa a veces es difícil hacer análisis, llevar estudios, digamos, contratar empresas que los hagan, ¿verdad? Los recursos son limitados. Y Naciones Unidas
digamos, en especial a través del Pacto Global de Naciones Unidas, se ha tomado el trabajo de hacer toda esa investigación con empresas aliadas también, con organizaciones aliadas, y lo que se ha considerado justamente es, en base a todos estos resultados, digamos, está demostrado que la responsabilidad social es negocio, está demostrado que en las bolsas que cotizan, digamos, considerando criterios de responsabilidad social empresarial, las empresas socialmente responsables tienen mejores resultados que las empresas que son, digamos, tradicionales, ¿verdad? Así que hay muchos elementos que demuestran que la responsabilidad social empresarial es negocio. Otro de los temas claros es los intangibles son muy importantes, aportan valor a la empresa, no cuestan dinero, no pagan impuestos, y es un tema que sin duda vale o merece la pena nuestra atención. Y un tercer punto es que la comunicación es clave para contar la historia. Y yo no puedo comunicar bien si no conozco a mi público, si no conozco a quién va dirigida la comunicación, si no sé qué es lo que quiero contar y si no sé cómo transmitir el mensaje. Por eso la comunicación hoy en día también está cobrando una importancia y es absolutamente relevante para lograr los resultados. Si no cuento la historia, si no comunico, si no genero las conexiones humanas, si no transmito esas emociones, entonces mi empresa no se va a diferenciar, no va a tener esas ventajas comparativas y no se va a diferenciar del resto. Y al final de cuentas, los consumidores estamos, digamos, evolucionando, hoy contamos con mucha información, hoy podemos tomar decisiones mucho más responsables en cuanto a nuestras compras, ¿verdad? Es decir, yo puedo comprarme, si me gusta una camisa de marca, pero tengo muchas opciones y puedo elegir entonces entre una empresa que de pronto sé que está, digamos, teniendo problemas abusando de derechos humanos, que está generando una serie de inconvenientes sociales, o puedo elegir entre otra empresa que hace las cosas bien, que cuida no contaminar, que usa fibras naturales, que de todas maneras tiene un excelente diseño, una buena calidad y que es una empresa también de marca reconocida. Y entonces ahí puedo tomar una elección consciente, premiando y castigando de acuerdo al comportamiento de esa empresa, ¿verdad? Yo como consumidor tengo que pensar, ¿vale realmente la pena que una empresa exista o no? Hay otras empresas que dan ese producto o ese servicio y lo hacen en condiciones responsables que de alguna manera consideren lo que el impacto que puedan tener entonces en el futuro y para nuestros hijos. Bueno, entonces tomo, y por eso quiero recalcar también esa responsabilidad que como consumidores tenemos. 3 mensajes, espero que se hayan entendido. Quedo nuevamente atento a las preguntas. Quiero agradecerles a todos ustedes, a Ximena Conecta Américas, y también dejo allí mi email y la invitación a que cualquier duda que hoy no podamos evacuar, cualquier tema que les haya quedado pendiente o algo en lo que quieran profundizar, me escriban que con gusto me comprometo a responderles a todos. Muchas gracias. Hola, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo unos segunditos que tomes aire después de tu rápida y muy interesante presentación. Tenemos todavía unos minutos, así que vamos a aprovechar a responder. Hay varias preguntas de los asistentes, tenemos gente de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Costa Rica, de Perú, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Seguramente tenemos más países representados de toda la región. Hay muchas preguntas, sobre todo vinculadas a, por ejemplo, cómo podemos pensar que una pyme puede aplicar todos estos conceptos de RCE. ¿Desde qué área pensás, Daniel, que una pyme debería implementar políticas de RCE? Tal vez desde el área de comunicación, de finanzas, no sé, de administración. ¿Qué ideas nos podés traer a las pymes o sobre todo pequeñas empresas que quieren de alguna manera vincularse en el mundo empresario también de esta manera, ¿no? Sí, bueno, las pymes en especial justamente lo que tienen a veces es limitación de recursos, entonces no es que haya un departamento a veces que pueda dedicarse a eso. Lo interesante de la pyme es que, digamos, que hay algunas personas que de pronto van a tomar esa tarea, no sé si tan importantes por áreas, pero sí lo importante es que la alta dirección de la empresa, ya sean sus propietarios, ¿verdad? Por ejemplo, tengan bien claros cuáles son los conceptos, cuáles son, digamos, qué significa ser socialmente responsable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera buscar información, buscar capacitación, recomiendo mucho, hay mucho material, por ejemplo, en el Pacto Global de Naciones Unidas, porque justamente trata de promocionar esto, porque las empresas privadas socialmente responsables son funcionales
a los objetivos públicos y son las que van a facilitar de alguna manera que se pueda llegar a conseguir de la mejor manera los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, digamos, en ese sentido hay mucha información disponible. Entonces, que la alta dirección se interese, que esté muy comprometida, que de alguna manera identifique quiénes tienen la vocación para formarse en el tema y para llevar adelante este tema de la responsabilidad social empresarial. Lo pueden hacer los departamentos de marketing. A veces hay empresas que tienen hasta un departamento que se encarga del prestigio empresarial, ¿no? De la reputación. Es decir, pero creo que son empresas más grandes. Creo que una pequeña empresa son los mismos propietarios y la alta dirección quienes tienen que llevar adelante este proceso y encontrar justamente cuáles son los beneficios. He encontrado en Estados Unidos que hay empresas, digamos, que de alguna manera le ofrecen hasta este servicio offshore. Y si bien digamos, lo perfecto, lo mejor sería que esté muy integrado en la empresa y que sea algo que sea parte de cada uno de los colaboradores de la empresa, lo sepa por qué está haciendo eso, sepa por qué hay que ser de alguna manera responsable. A veces para comenzar está bueno justamente conseguir quien pueda asesorar y capacitar. Hay muchas empresas que lo están haciendo hoy en día. E incluso se puede hacer un manual de responsabilidad social empresarial que tenga, así como un manual de calidad, para integrarlo después en un futuro. Pero a veces eso facilita, digamos, ver las cosas al comienzo, ¿verdad? Buenísimo, sí, justamente te iba a consultar eso porque surgió esta idea también de cómo hacemos que esto sea permeable a toda la organización. Creo que es muy importante acá la comunicación interna, ¿no es cierto? Tratar desde la primera persona del directorio hasta el último empleado, ¿no es cierto? Que todos estén al tanto de cuáles son estas iniciativas, de por qué, ¿no? Cuál es el espíritu de la empresa cuando decide tomar este tema como algo prioritario. Exactamente. Bueno, los colaboradores son justamente un grupo de interés. Según los estudios de Naciones Unidas, son el grupo de interés más importante. O sea, la recomendación es bien tipo comenzar por casa. Así que lo primero que hay que hacer justamente es dialogar y comunicarse. De alguna manera, para entender cuáles son las expectativas de los colaboradores y transmitirles un poco también a ellos cuáles son los conceptos de la responsabilidad social empresarial y por qué la empresa quiere dedicarse o dedicar esfuerzo y tiempo a esto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la cultura organizacional, esto tiene que ver con la personalidad de la empresa y esto tiene que ver con justamente esa generación de esa historia que nosotros queremos transmitir y contar, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con algo que si lo logramos, que sea parte de la personalidad, quiere decir que está en el ADN de la empresa y que todos van a colaborar y van a entender por qué se benefician con una empresa socialmente responsable. Perfecto. Hay varias preguntas también sobre los diferentes tipos de empresas que podemos encontrar. ¿Cuáles son, digamos, ventajas o desventajas o si es lo mismo cuando hablamos de una empresa de servicios o que produce bienes? ¿Hay ahí alguna diferenciación? No en el concepto en general. Digamos, a veces es una diferenciación que ni siquiera es muy importante hacerla. Lo importante es justamente cómo se produce ese bien o ese servicio. A veces lo que tienen los productos es que son más físicos, más fáciles de ver. Y entonces lo que hay, digamos, que prestarle atención, como decía, cada empresa es un mundo. Cuando una empresa lo que hace como producto final justamente es un producto, lo que tiene que ver es el ciclo de ese producto, cómo afecta, digamos, su producción, por ejemplo, el ambiente o socialmente, quiénes están involucrados, la cadena de suministro. Es decir, en cambio, cuando es un servicio, es decir, a veces la realidad de la empresa es completamente diferente, estamos hablando de que son otras las cosas que hay que transmitir. Pero el concepto en sí, en general, creo que es aplicable a todos los casos. Perfecto, perfecto. También me han preguntado aquí en el chat si podemos pensar en el mundo de las startups y de los emprendedores. ¿Es también, digamos, un ámbito en el que es permeable hablar de RCE, de sustentabilidad? ¿Cómo ves vos la visión, digamos, de las nuevas generaciones respecto de este tipo digamos, bueno, iniciativas Sí. o de acciones a tomar? Creo que tiene mucho que ver, porque una de las grandes ventajas de la responsabilidad social empresarial es que obliga a las empresas a tener un punto de vista innovador. Es decir, la responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad, están brindando oportunidades de negocio además. Es decir, una manera obvia o algo obvio para todos es todo lo que ha surgido en temas ambientales, ¿no? Es decir, con energías renovables,
con bonos de carbono, es decir, hay gente que está desarrollando proyectos para, digamos, conservar la selva amazónica respaldados en la venta de bonos de carbono, empresas que tienen que compensar. O sea, por ejemplo, hay una empresa americana que se llama Toms, que el propietario, y ahí va el cuento de la historia, fue a Argentina, encontró las alpargatas y dijo, este es un tipo de calzado barato y que puede tener un cometido social, y encontró una oportunidad de negocio, empezó a hacer alpargatas digamos, vendiéndolas con la idea de, usted me compra una y yo le voy a donar una a un niño, un par a un niño necesitado. Y con esa idea simple, digamos, apeló a la responsabilidad social de los consumidores, empezó a tener un éxito a nivel global y hoy, digamos, estas alpargatas Toms están presentes en todo el mundo, con su diseño y con su obra social, al punto que el concepto ya lo están ampliando a temas, por ejemplo, a lentes y también a libros, que son que aplican muy bien a este tipo de comercialización de uno a uno, ¿verdad? Muy interesante, es decir, que ahí nació ya como socialmente responsable esa idea o ese proyecto y continuó después como un negocio también, ¿no? Como que las dos cosas combinadas. Exacto, y la posibilidad justamente de solicitar a otros que apoyen una empresa que de alguna manera se está iniciando, apela justamente también a esa conciencia que hay hoy en muchos consumidores o inversores que no solo quieren ganar dinero, no solo quieren hacer las cosas, digamos, sino además quieren que eso sea con un impacto positivo y con un criterio que nos beneficie a todos, ¿no? Es decir, parte de esta globalización que hoy se nos impone también de alguna manera por la tecnología, es decir, y que es en cierta manera imparable, nos obliga a entender cada vez que estamos más conectados y que lo que uno hace y lo que los demás hacen nos impacta, así estén en el otro lugar del mundo, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta entender por qué tenemos una crisis económica y si hubo una caída de la bolsa en Singapur y está del otro lado del mundo. Bueno, y así es el mundo que vivimos hoy. Perfecto. ¿Y es posible, Daniel, también aplicar este tipo bueno, normativas, acciones a el Estado? ¿Es posible que también, digamos, los organismos públicos, tal vez los bancos públicos, puedan demostrar que también hacen las cosas bien, digamos? ¿Qué alcance tiene esto? Lo están haciendo. En realidad el concepto se está empezando a aplicar, digamos, a las universidades, por ejemplo, con la responsabilidad social universitaria. Se está empezando a aplicar en muchos, digamos que hay muchas empresas públicas que de alguna manera primero empezaron a aplicar sistemas de gestión de calidad, que tienen mucho que ver con la empresa privada, y hay muchas empresas públicas que también están viendo la necesidad de aplicar los conceptos de la responsabilidad social empresarial en su gestión. Y los estados en sí tienen una gran responsabilidad, porque como comentaba hoy temprano, la empresa privada que es socialmente responsable es funcional a los intereses públicos. Así que hay que trabajar desde los gremios de empresas y desde la propia empresa y desde nuestra acción ciudadana personal, digamos, para que los gobiernos apoyen estos temas. Es decir, en Uruguay, les cuento, hace poco hicieron una encuesta con los principales candidatos en la elección pasada a ver qué opinaban de la responsabilidad empresarial, y no tenían idea. Entonces, no puede ser que quienes estén justamente por acceder al máximo cargo de gobierno, no dominen algo que es, para mí es clave hoy en día para el país, para lograr objetivos públicos, para el desarrollo y para además a nivel mundial lograr lo que son los objetivos de desarrollo, ¿no? que la comunidad internacional quiere de alguna manera para un mundo mejor. Entonces, eso es algo que los gobiernos, primero, deberían de saber, segundo, deberían apoyar dando beneficios a las empresas responsables. Y hay lugares donde se hace, ¿no? Es decir, quiero destacar, por ejemplo, el gobierno autónomo de Extremadura, en España, que está a la vanguardia, y España en sí es un lugar donde, a pesar de todo este lío político que tienen, de alguna manera se le da mucha importancia al tema a nivel empresarial, ¿verdad? Y después tienen que dar beneficios, por ejemplo, también en las licitaciones públicas, dándole más puntos a aquellas empresas que lo son, ¿verdad? Hay pasos que se están dando en Europa, en India, en Estados Unidos, en muchos lugares, incluso a nivel de Latinoamérica, hay intención en Colombia, en Perú, por ejemplo, no quiero olvidar, o sea, lo que no nombre no es porque no lo hagan, pero esos países tengo claro que están dando pasos en ese sentido.
Daniel, bueno, muchísimas gracias. Creo que deberíamos ir cerrando. Tengo una pregunta más. Aprovechemos para recomendar qué, digamos, opciones brindan ustedes dentro de WorldCup para poder certificar empresas, para poder hacer algún proceso en específico. ¿Qué herramientas ustedes brindan como para que tengan disponibles nuestros usuarios? Ahí igualmente tenemos los contactos de Daniel para quienes se quieran comunicar con él directamente. Así que si querés aprovechar este espacio para comentar algo al respecto de WorldCup, bienvenido sea. Bueno, cómo no, es decir, muchas gracias por la oportunidad, es decir, traté de que la presentación en realidad fuera neutra, pero sí quiero aprovechar entonces la oportunidad de comentarles que lo que nosotros desarrollamos, nosotros somos una organización empresarial, una asociación de empresas mundial, y lo que hacemos es desarrollar herramientas para ellos. Creamos una norma de responsabilidad social empresarial certificable para las empresas que son miembros de WorldCup. Si una empresa quiere, digamos, certificarse, puede hacerse miembro también y así recibir. Por un lado, es decir, la norma establece requisitos. Hay una auditoría, hay que superarla y en base a eso se recibe la certificación. Por otro lado, hay implícito también un asesoramiento total en el tema, en especial útil para las empresas justamente pequeñas y medianas. Digamos, justamente eso, de alguna manera, lo que hace es que nosotros seamos una norma privada, sea una norma que da una certificación de segunda parte, pero que también se puede certificar de tercera parte. Yo nuevamente, lo que les decía al principio, estoy a las órdenes para quien quiera escribirme con cualquier consulta y si lo amerita también para conversar vía Skype o telefónicamente. Yo, es decir, justamente uno de los objetivos que tiene nuestra organización, que somos, digamos, activos participantes del Pacto Global y de la Global Reporting Initiative, es promover la responsabilidad social empresarial, porque estamos convencidos que es el camino para el desarrollo empresarial y el beneficio de todos. Genial, bueno, muchas gracias de nuevo, Daniel, por acompañarnos hoy, a todos los usuarios que se conectaron, que ya eran miembros de Conecta Américas o los nuevos usuarios de Conecta Américas. Recuerden que grabamos este webinar y que va a estar disponible aproximadamente en una semana en nuestra academia, y estén atentos a los próximos webinars que seguimos haciendo a un promedio de 2 por mes, así que a todos nuestros eventos y novedades. Muchísimas gracias a todos nuevamente y seguimos online con nuestras redes sociales. Así que hasta la próxima.